En este caso vamos a hacer como un cambio de chip, ¿ok? Hoy vamos a hablar un poco más de las empresas, o al menos intentar entender las empresas, ¿ok? Ya no tanto desde el lado de mercadeo, o sea, por así decirlo. En este caso, ¿ok? Todos conocemos qué es una misión y una visión, ¿sí? Si yo le pregunto, por ejemplo, qué sé yo, ¿estás acá? ¿Qué onda, Jorge? ¿Jorge Luis? ¿Estás acá? ¿Aló? ¿Jorge Luis? Uy, expuesto. ¿Estás acá, Manuel Anthony? Manuel. Dime, Angélica. Que yo lo he entendido como que la visión es la meta a la que quiere llegar la empresa y la misión es el camino que va a tomar la empresa para llegar a esa meta. Mm, más o menos, más o menos. Lo de la visión estaba bien, pero lo del camino no tanto. No, o sea, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Alguien más que me quiera decir qué es la misión? La misión. Angélica ya dijo correctamente la visión. Ajá, dime David. Hola David. Fernando. Buenos días, Lick. Buenos Bueno, días. a mi entender, creo que serían los objetivos, ya sea generales o específicos. No sé si estoy en lo correcto, doctor, al menos. Ajá, sí lo eh, comprendo yo. Ok, ok, digamos, si yo me planteo algún objetivo, eso sería mi visión, mi misión, decís. Sí, por así Ah, decirlo. ok, ok. Gracias, David. Dice Adrián, dice Paola, es el objetivo que tenemos, ok. Dice Adriana, entiendo que la visión es lo que quiere llegar la empresa. Ok. Gracias, Paola, Saraí, gracias, Adriana, Valeria. Entonces, vamos a ver, lo de la visión, sí, así como lo había dicho al inicio, Angélica, era algo que yo quiero alcanzar, ¿no? Es decir, yo quiero alcanzar a ser alguien o que la empresa sea cierto, tenga cierto estándar, por ejemplo. Entonces, ese es el logro que está hacia el futuro, entonces eso sí es una visión, pero una misión como tal va a ser de manera en el presente, ¿no? Es cuando estamos hablando de tiempo, estamos hablando en el presente. Entonces, ¿qué hay en el presente? Es cómo estoy yo actualmente como empresa, es decir, cómo, a qué me dedico, cuáles son mis clientes, eh, todo aquello que es a corto plazo, pero o está en el presente, cae dentro de la misión, ¿ok? Es decir, la identidad que va a tener la empresa, por así decirlo, ¿ok? La realidad actual de como, la empresa es la misión. Sí, dime, Roberto. como la razón por la que hacemos algo, Exacto, sería como la... ahí puede, Ujú. puede entrar dentro de la misión, porque ahí, por ejemplo, nosotros colocamos a qué mercado nos dedicamos, en qué área nosotros estamos, qué tipo de producto vendemos, quiénes son nuestros clientes. O sea, una misión puede tener varios elementos, ¿no? Entonces, pero sí, entonces en ese momento tú estás diciendo quién eres actualmente en la misión, ¿ok? Y la visión es, ok, partiéndote de quién eres tú, a qué, o sea, qué quieres alcanzar como empresa. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, obviamente, acá vemos que tenemos tiempo uno, que es el actual, donde está la misión, y tiempo 2 es donde está la visión, es decir, lo que queremos alcanzar. Pero en ese trayecto vamos a tomar una decisión, dos decisiones, tres decisiones, en el cual vamos a llegar a esa meta, ¿no? Entonces, el camino que mencionaban era más que todo una estrategia o varias estrategias, ya que las estrategias son aquellos caminos en el cual yo voy a tomar para alcanzar algo, ¿no? Entonces, los objetivos como tal que quiero alcanzar están más en la visión, las estrategias están entre la misión y visión y la realidad actual está en la misión. ¿Queda claro eso? Paola, sí, sí, estoy grabando, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Eh, dice Fabiola Nicole, creo que la misión son las acciones que debemos realizar para lograr nuestra visión. O sea, pero es que ahí suena un poco como un objetivo, ¿no? Pero sí, digamos, todo lo que yo estoy haciendo actualmente cae en la misión.
¿ok? Misión. Dice, lo que estoy grabando. Ok, después dice, una empresa con visión dice que debe tomar decisiones de cómo llegar a lo que se ha planteado, perdón, como visión, ¿ok? Esa es la idea. Nosotros como empresa tenemos que tener una idea de qué queremos alcanzar o a dónde queremos ir. Pero si no se sabe a dónde está, ok, eso es lo primero. Si no sé a dónde estoy, cómo me encuentro y cuál será el panorama en el cual yo estoy rodeado, entonces, ¿qué pasa con eso? Que no voy a entender cómo llegar a lo que yo quiero. Es decir, yo digo, es que yo quiero ser la empresa, la típica, ¿no? La empresa número uno en tal cosa. Pero si no sé cómo me encuentro, no sé cómo estoy actualmente, no sé cuál es, o sea, el contexto en el cual yo estoy metido, no entiendo lo que me rodea actualmente, entonces si tengo ese desconocimiento, entonces no puedo tomar las mejores decisiones para alcanzar la misión, o la visión, perdón. Entonces, para eso, que para conocer a dónde estoy, cómo me encuentro, nosotros realmente o solemos hacer diferentes diagnósticos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la realidad, cuando yo ya tengo esos datos de cómo me encuentro, de dónde estoy ubicado, cómo estoy parado en el mercado, entonces dependiendo de eso yo voy a decir, ok, puedo tomar la decisión uno, la decisión 2, la decisión 3. Esta quizás sea un poco más larga, pero qué sé yo, es más turbulenta, quizás no es la mejor decisión que pueda tomar. La línea recta, digamos, sí, es en el mejor tiempo, por así decirlo, es más pronto, pero pues quizás o sea más difícil o tengo que gastar más dinero, por ejemplo. En cambio, la decisión 3 sé que voy a alcanzar también la visión, pero me voy a tardar más, pero eso hace de que yo vaya un poco más tranquilo. Ahí va a depender de cómo quiero manejar la empresa. Pero para tomar las decisiones yo tengo que conocer la realidad, ¿ok? ¿Quién soy? ¿A dónde estoy? ¿Cómo estoy parado en el mercado? Etcétera, etcétera. Entonces, como decíamos, para poder entender para poder responder esas preguntas, tenemos que hacer un diagnóstico estratégico. Ok, antes de esto, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué, o sea, qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra diagnóstico? A ver, chicos y chicas, dos opiniones. Víctor, buenos días. Una evaluación que nosotros realizamos para relativamente cumplir los objetivos o crear maneras. Ok, es decir, analizamos una situación, ¿no? Es decir, queremos entender qué está pasando. Ok, eso es el diagnóstico. Por ejemplo, una prueba, ok, puede ser una prueba para conocer la realidad en la cual tú estás. Digamos, si yo les pregunto, cuando un médico a ustedes le dice, este es su diagnóstico, o le voy a hacer un diagnóstico, ¿qué quiere decir eso? A ver. Nos va a examinar para ver si tenemos algún problema. Ok. O Les va a hacer pruebas, análisis de diferentes cuestiones, quiere entender los síntomas que ustedes tienen y les va a dar un resultado, ¿no? Entonces ese resultado es la realidad cual tú tenés en ese momento, es decir, si padeces de una u otra enfermedad o no padeces de nada. Entonces lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Tenemos que hacerla pasar por ciertas pruebas, ciertos análisis, ciertos test o querer evaluar algo para entender cómo se encuentra como tal. Entonces nos dice que un diagnóstico estratégico es aquel análisis de la situación actual de la empresa desde la perspectiva macro, micro e interna, ¿ok? Es decir, voy desde lo más general, lo que me rodea de manera más general, luego voy lo que me rodea ya que tengo un contacto directo y también voy a evaluar lo interno de mi empresa. Entonces, cuando tengo ese tipo de diagnóstico, yo lo puedo llamar un diagnóstico estratégico, ¿ok? Es decir, que yo estoy pensando que necesito conocerme o necesito conocer a dónde estoy y cómo estoy para poder moverme en el mercado, para poder crecer en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces por eso va a ser también estratégico. ¿Por qué? Porque va a ser algo que está planificado, algo que está pensado. No es solo porque sí y sí, o sea, no se trata de eso. Entonces, ok, vamos a ver este apartado, ¿no? Imaginémonos que la empresa está en el centro, ¿no? Todas las cuestiones que voy a evaluar acá, entonces van a ser cosas internas, ¿no? Digamos, todo lo que está dentro de este primer circunferencia, entonces todo lo que está acá, es lo interno, ¿no?
Entonces ustedes van a ver ciertas herramientas, ¿ok? Que les va a ayudar a poder evaluar cómo se encuentran internamente. Entonces luego vamos a la segunda circunferencia. Entonces hay otras herramientas que nos va a decir cómo se encuentra la empresa de manera micro, es decir, ya es algo externo, pero sigue teniendo una cercanía a nuestra empresa. Por ejemplo, cómo está nuestra competencia, cómo están nuestros clientes, etcétera, etcétera, ¿no? O cómo está, qué sé yo, el mercado en general y que nos puede afectar directamente a nosotros. Entonces eso se encuentra en lo micro, y en lo macro ya son situaciones mucho más generales que le puede afectar, digamos, a tu rubro o le puede afectar a cualquier otro rubro, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí también existen herramientas que van a ayudarnos a entender eso, ¿no? Dice, dice Paola, nos hará un análisis para buscar o corroborar, ah, sí, lo del diagnóstico, exacto. Y dice Stephanie, para solucionar un problema. Sí, digamos, puede ser de que yo estoy teniendo un problema, pero no puedo identificar, solo puedo ver los síntomas, ¿no? Pero no puedo identificar qué es lo que está causando. Por ejemplo, un síntoma va a ser bajas en ventas, ¿no? Puede ser. Eso es una problemática, sí, pero es un síntoma. Entonces, ¿qué está causando eso? Me voy a ver, y puede ser de que entró una nueva competencia al mercado, mucho mejor que yo. Puede ser que tenga un mejor servicio, esté mejor ubicado, y por eso la gente está yéndose a la competencia. Un ejemplo, ¿no? Pero encontrar la causa. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, de manera macro, decir lo más general, lo que está afuera, tenemos esta herramienta que se llama el PEST o el PESTEC o el PESTEL o el PESTEC, dependiendo qué variables quiero yo evaluar. ¿Ok? Que acá, por ejemplo, voy a evaluar situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas también, de cultura. Entonces, dependiendo cuántas variables quiero yo evaluar, entonces van a ser ciertas variables que son generales, pero también tengo que aterrizarlas a mi empresa. Es decir, de qué manera eso que es muy macro va a afectar a mi empresa sí o sí. ¿Ok? Entonces, como que yo te diga, mira, es que yo tengo una siembra, por ejemplo, de café, ¿no? Entonces yo soy cafetalero, vengo yo, tengo una empresa de, pues, servir café, ¿no? Tengo un café en un centro comercial y yo mismo siembro y saco el café, ¿ok? Entonces, uno de los elementos más generales puede ser de que, no sé, a nivel de país tengamos, qué sé yo, algún problema con, ¿qué se me ocurre? Como que venga y diga el gobierno, ¿saben qué? El café le vamos a poner un impuesto de no sé cuánto solo porque queremos, ¿ok? Entonces, el gobierno va a ser un agente ya muy macro porque puede afectarle a más de una empresa y no, quizás no del mismo rubro, pero en ese caso me está afectando a mí decir, ah, le están poniendo un impuesto al café y yo tengo una cafetería, ¿no? Entonces, eso me puede afectar, pues, negativamente a mí, ¿no? O que yo te puedo decir, de manera cultural, los salvadoreños somos personas que nos gusta más comprar productos que no son nacionales, sino que son extranjeros. Y a mí se me ocurre sacar un producto que es muy nacional, es muy patriótico, pero a la gente no le gusta, porque a manera de cultura le gusta más comprar cosas del extranjero. Puede hacer que pase eso, ¿no? Eh, Estoy hablando de una manera muy general. Entonces, yo estoy evaluando ciertas características que son externas, pero que son de manera macro, entonces son muy generales y que me puede llegar a afectar a mí, ¿ok? Me puede llegar a afectar a mí. Entonces, luego de eso tenemos lo micro, ¿no? Decíamos lo micro. Entonces acá podemos tener herramientas como las 5 fuerzas de Porter, podemos tener también la F, que son la evaluación de factores externos, y a veces también podemos, el FODA. Todos conocemos el FODA, ¿no? ¿Hemos visto alguna ocasión el FODA? No, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero el FODA se compone por dos elementos, los elementos internos y los elementos externos. Entonces, de manera interna, si se dan cuenta, por eso es que el FODA lo puse así como a la mitad, ¿no? Que hay elementos que son internos y elementos que son externos. Entonces, el FODA también nos puede dar alguna idea de cómo está lo micro. La BCG también nos puede dar una idea de cómo está, ya que, bueno, la BCG no sé si la vamos a alcanzar a ver, pero es una herramienta que me puede decir cómo están mis productos internamente basado en un comportamiento externo.
Entonces, eso. En este caso, obviamente, toda esta herramienta yo sé que la van a ver en otras materias mucho más adelante, allá como por cuarto año. Pero al menos acá les quiero dar a entender que existen ciertas herramientas que nos pueden ayudar. Y las que sí vamos a ver va a ser la de las 5 fuerzas de Porter y la del FODA. Entonces, que son creo que fáciles de entender y que se pueden empezar a aplicar desde ya. Entonces, ya que hay materias, les decía yo, que por ejemplo tienen análisis y planeamiento estratégico, ¿no? O análisis estratégico o planeamiento estratégico. Son como 3 materias que hablan solamente de este tipo de cosas. Entonces, pero la idea es que ustedes vayan conociendo esto. Entonces, esa herramienta, digamos, entre más herramientas yo estoy aplicando a mi empresa, más certero puede ser el panorama que me va a dar. ¿Ok? Yo puedo decir, yo solo voy a utilizar una herramienta y digamos, si la hago muy, pero muy bien, quizás pueda bastar, pero yo siempre recomiendo que podamos utilizar más de una herramienta para entender mejor cómo se está comportando el ambiente o cómo se está comportando mi propia empresa, ¿no? Es decir, entre más herramientas tengo, más resultados tengo y menos margen de error va a haber, ¿ok? Que eso es lo importante, ¿no? Entonces, sobre todo si combino herramientas internas como externas. ¿Por qué? Si digamos que yo solo evalúo lo interno, imagínense eso, yo solo evalúo lo interno, yo digo, ah, no, sí, yo y la empresa estamos súper bien, pero me doy cuenta que el mercado está muy mal. Entonces, ¿de qué me sirve estar bien, o sea, con mi empresa, si donde yo me estoy manejando está muy mal y que no sirve? Entonces, no me conviene. Entonces, por eso es bueno tener combinaciones de herramientas tanto internas como externas, ¿ok? Y luego de manera interna vamos también a tener, por ejemplo, la EFI, que es la otra contraparte de la F, solo que aquí son la evaluación de factores internos, ¿no? Es decir, cosas internas tanto como fortalezas como debilidades, por ejemplo. Y la F va más al apartado de las oportunidades y de las amenazas. Esto, si aquellos que ya han visto el FODA, les suena mucho porque primero se construye la F y la F, ¿ok? Se hace ciertos cálculos, etcétera, etcétera, y de ahí me puedo yo basar para realizar el FODA. Esa es la manera como más eh, certera, por así decirlo, del FODA. ¿Se puede hacer el FODA sin estos dos? Sí. Pero digamos que puedo tener un poco más de precisión a la hora de hacer la F y la F antes que el FODA. ¿Okay? Luego tenemos, por ejemplo, también la cadena de valor, que acá me va a decir cómo le vamos a ir dando valor a por ejemplo, a nuestros productos desde el apartado de cómo está estructurada mi empresa, cómo está estructurado todos los procesos desde que entra el producto a mi empresa, cómo lo manejo, la parte de la producción, del empaquetado, de la exhibición y de incluso de todo esto del postventa, ¿no? Entonces, a todos esos apartados, todas esas actividades que yo tengo dentro de mi empresa, si yo las separo y las divido según ciertas categorías, yo voy a decir, ok, aquí en esta categoría, a estas actividades son las más importantes, ok, que si son las más importantes son las que le debo meter bastante ojo, ¿no? Tengo que darle más valor ahí para que el producto se vaya agregando poco a poco, es un valor al final, entonces, y ese valor lo va a ver su consumidor. Entonces, ahí nos va diciendo, por eso se llama cadena de valor, porque son ciertos eslabones que están conectados y que ahí nos va a decir qué actividades son las más importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y después las 5 fuerzas de Porter, que las vamos a ver también, decíamos, que acá son 5 fuerzas que están, ¿cómo le digo? Digamos, tenemos la empresa, ¿no? Y alrededor de esa empresa tenemos 5 fuerzas que nos están afectando de manera positiva o negativa. Entonces, y lo vamos a ir evaluando más adelante. Ok, dicho esto, ok, vamos a ver un poco, hablar solamente un poquito de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué pasa con el PEST, PESTEC, PESTEL, o como le queramos evaluar? Porque hay diferentes formas de verlo. Digamos, las principales tenemos las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, las tecnológicas. Luego también tenemos fuerzas ecológicas, las fuerzas legales y fuerzas culturales. Por ejemplo, cuando hablamos de fuerzas políticas, estamos viendo de todas aquellas actividades o acciones o incertidumbres incluso que puede llegar a tener un gobierno de un país. ¿Okay? Por ejemplo, si ven que un país, las políticas como tal, no son las más certeras, se ven de que, por ejemplo, están sacando demasiado préstamos y no se ve de dónde se va a pagar eso,
que nos vamos a endeudar más, por ejemplo. Entonces se crea una gran incertidumbre, por ejemplo, para los inversionistas. Digamos, si soy una persona que necesita un inversionista extranjero, el inversionista va a decir, uy, pero es que está en ese país que no está bien posicionado, que tiene muchas deudas, que tiene una baja calificación. Entonces, no sé, no le va a interesar y eso va a ser culpa por las políticas que se están aplicando o culpa del gobierno. Entonces, ahí eso va a ser una forma negativa, ¿no? Pero digamos que si el gobierno está muy bien parado, hace muy buenas cosas, etcétera, etcétera, entonces eso también va a ser ciertas fuerzas positivas para para tu empresa al final de cuentas. Es como que yo te diga, de que vienen y que empiezan a qué sé yo, desde la política vienen y agarran una idea de crear más puertos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay puertos grandes, entonces vamos a casi que creamos un canal, por ejemplo, y entonces son ciertas políticas que se aplican y que eso puede llegar a tener alguna acción muy positiva para nosotros, es decir, vamos a mejorar en el comercio, va a haber más tránsito comercial, etcétera, etcétera. Entonces, y eso se ve desde un apartado político. Entonces, para ir haciéndolo, digamos, para hacer una utilizar bien esta herramienta, empiezo a mencionar qué son aquellos elementos generales, ¿no? Por ejemplo, se va a realizar una política de construir más puertos o un canal, por ejemplo, para que todo el comercio marítimo pase por nosotros y tengamos más comercio nosotros. Entonces, eso es lo general, pero tenemos que aterrizar esa idea de cómo nos va a afectar a nosotros, porque no se trata de ir a llenar fuerzas y aspectos generales y no los aterrizamos a nuestra empresa. O sea, ¿de qué me va a servir de que exista un canal marítimo dentro de nuestro país? O sea, si no me sirve de nada, entonces no lo pongo acá. Pero si me va a afectar de una manera, ya sea positiva o negativa, yo lo coloco aquí mismo, ¿ok? Luego después, por ejemplo, tenemos las fuerzas económicas, son todos esos aspectos económicos que está viviendo el país, ¿no? Entonces, como que yo te diga, qué sé yo, digamos que estuviésemos en Venezuela, vamos a ver cómo la moneda está fluctuando un montón, cómo está bajando el valor de la moneda, todos esos aspectos se deberían de colocar en ese apartado, ¿no? Por ejemplo, acá se coloca también, digamos que el PIB, cómo va creciendo el PIB, ¿será que realmente creció o creció el PIB per cápita? ¿Cómo eso va a afectar a nuestra empresa? Como que yo te diga que, digamos que en la economía están subiendo bastante los precios de la gasolina, incluso últimamente está subiendo los precios. Entonces, ¿cómo eso va a afectar a mi empresa? Entonces, aquellos aspectos generales yo los voy aplicando o los intento aterrizar en mi empresa, ¿ok? Luego tenemos fuerzas sociales, aquí está más orientado a las personas como el apartado de la fuerza cultural. Entonces, en el apartado social, obviamente voy a querer plantear aquí ciertos comportamientos que tiene la sociedad, ¿ok? Entonces, ¿y cómo eso va a afectar a mi empresa? Entonces, como que yo te diga, una fuerza social es que hoy en día todas las personas se están utilizando, es como que yo te diga, ¿no? Los jóvenes están utilizando más las redes sociales para esto y esto y eso, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ese comportamiento social, ¿cómo me va a beneficiar a mí o cómo me va a afectar a mí? Luego tenemos las fuerzas tecnológicas. Ok, acá obviamente solo voy a hablar de aquellos aspectos tecnológicos que me pueden ayudar a mí como empresa. Es como que yo te diga, si yo soy lo del café, ¿no? Decíamos que yo tenía una empresa de café. Y yo utilizo ciertas maquinarias, ¿ok? Para poder sacar el café, poder tostarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una fuerza tecnológica puede hacer de que exista algún proveedor, ¿ok? Algún proveedor que tengan unas nuevas máquinas que sean quizás un poco más baratas, pero que tenga un mejor rendimiento. Entonces sacar ese tipo de producto o de productos tecnológicos en el mercado a mí me va a ayudar un montón porque digo, es más barato y rinde mejor, por ejemplo. Entonces esa fuerza me va a ayudar a mí. Pero digamos que, qué sé yo, que, que yo te diga, que se me ocurre, una de las fuerzas tecnológicas va a ser que ahora todo el país salvadoreño va a tener acceso a internet, sí o sí, un ejemplo, ¿no? Y yo diga, va, chísimo, pero si por ejemplo, mi empresa no está en redes sociales, yo no tengo tiendas en línea y nada por el estilo, digamos que soy bien rústico, por así decirlo, esa fuerza tecnológica no me va a importar a mí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que poner todos aquellos aspectos que sí me van a afectar, ya sea positivo o negativamente.
Luego tenemos las fuerzas ecológicas, obviamente son todos aquellos aspectos que están orientados al medio ambiente, es decir, qué tanto afecta al medio ambiente, qué tanto le beneficia al medio ambiente y cómo puedo de ahí o a partir de ahí aprovechar para yo aportar más y de qué manera me va a beneficiar a mí también. Es como que yo te diga que una de las fuerzas ecológicas va a ser de que, qué sé yo, qué se me ocurre. Como que yo te diga, vaya, vivimos en El Salvador, por ejemplo, cada vez tenemos menos agua potable, ¿ok? Un ejemplo, ¿no? Entonces, y de que gracias a eso, gracias a que no estamos cuidando el agua, se va a subir el precio del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diga, eso es un factor ecológico que me va a afectar negativamente, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? O que yo te diga de una fuerza ecológica, quiere decir también que lo podemos unir con una fuerza social, que ahora todas las personas están orientadas a cuidar el medio ambiente. Entonces, si es así, si el salvadoreño tiene esa orientación y que espero que con el tiempo vaya incrementando, porque siento que todavía le falta bastante, entonces que yo diga, chivísimo, entonces vengo yo y digo, voy a sumarme a ese tipo de campañas, voy a sumarme a ese tipo de ideas y que mis productos sean eh, ¿cómo es que se diga? Que sean más orientados a eso, ¿no? Es como el ejemplo de la marca que estuvimos viendo de Razer. ¿Se acuerdan de que les di algunos ejemplos de por qué me gustaba esa marca? Entonces que está orientado al apartado ecológico, es decir, está cuidando o está viendo de qué actividades o qué acciones hacer para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Lo de los árboles, lo del plástico marino, incluso están vendiendo ahora unas, ¿cómo es que se dice? Unas pajillas que son metálicas y que tienen para limpiarse, etcétera, etcétera. Entonces, para no estar comprando pajillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese Diego, tipo de... Sí, un, dime. otro ejemplo de fuerza ecológica que podría afectar una entidad podría ser de que si la compañía vende como chaquetas o cosas especializadas para frío Ajá. o no sé, ¿verdad? Ropa bien caliente y pues sí, en el país cada vez más calor, más calor, más calor. Entonces, eso me imagino que podría afectarlo y a la compañía, ¿verdad? Y es el medio ambiente, ¿verdad? Sí, sí, Ujú. exacto. Imagínate, vaya, por ejemplo, también otra forma de verlo, que siempre por lo del café, ¿no? Digamos que una fuerza ecológica puede hacer de que existan bastantes plagas en el país y que afectan directamente el café y eso me va a afectar negativamente, ¿no? Entonces, pero sí, puede hacer lo del clima también, podemos agregarlo ahí, pero también lo importante es aterrizarlo en cómo va a afectarle a la empresa. Eso es lo que yo quiero que no se les olvide, que cualquier aspecto que ustedes vayan poniendo, no olviden aterrizarlo. O digamos, cuando digo aterrizarlo quiere decir que agarramos ese factor general, macro, y vemos de qué manera le va a afectar a la empresa. A eso me refiero con aterrizarlo, ¿no? Pero sí, tenés toda la razón, tenés toda la razón. Entonces, dicho eso, digamos que es la otra fuerza legal. Acá se parece bastante a la política, pero no es tanto. Acá digamos que son más planteadas las leyes que se van sacando o las leyes que ya están que pueden afectar de manera positiva o negativa a mi empresa. Entonces, acá se pueden hacer ciertas combinaciones también con las políticas, ¿no? Es como que te diga, el gobierno va a sacar una nueva ley que va a ser, o no sé, que te diga que va a haber un impuesto, por ejemplo, de... Ay, ¿cómo es que se dice esto? Vaya, por ejemplo, lo de los cigarros. ¿Se acuerdan que los cigarros entraban en una demanda malsana? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Vaya, entonces como te diga, o sea, ya existen ciertas reglas, ¿no? Pero ahora viene el gobierno y dice que le va a subir el precio al doble, un ejemplo, ¿no? No sé si es posible así de golpe, pero imaginemos que va a costar ahora el doble para que sea más caro y sea menos accesible consumir ese tipo de productos. Y eso va a entrar en una ley. Entonces yo digo, si yo soy una tabaquera, yo digo, híjole, eso me va a afectar a mí. Pero si yo vendo café, a mí me sobra eso, o sea, a mí no me importa y no lo voy a colocar dentro de esta herramienta. Pero si yo fuese una tabaquera que diga, bueno, yo saco el mercado cigarro, eso sí me va a afectar a mí. O por ejemplo, que yo te diga, imagínate yo no soy una tabaquera, sino que yo soy una empresa que vende vapes, lo de vapores. Y digo, bueno, si está haciendo más caro ahora el cigarro, muchas de esas personas quizás se vayan a pasar a vender a mí. Entonces, esa apartado o esa ley va a beneficiar positivamente a mi empresa. ¿Por qué? Porque soy un sustituto del cigarro, ¿no? Puede ser. Sí conocen ese tipo de productos, ¿no? Los vapes. Vale, entonces, ese es el apartado. Que es de vapor, ¿no?
Dice Stephanie Lisset, chicos y chicas, recuerden de que tienen que usar más el micrófono porque no me caen las notificaciones del chat, no sé por qué. Pero dice Stephanie, la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué oración? Ay, eso fue hace bastante. Pero me imagino que estabas haciendo referencia al FODA, y sí, así es. Y por último tenemos las fuerzas culturales, ¿no? Acá sobre todo es cómo están establecidas las culturas de los diferentes mercados, la cultura de Salvador, la cultura de Guatemala, la cultura de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y aterrizarlo de una manera que diga, "Ah, eso me puede afectar a mí, ¿no? Eso me puede afectar a mí, de una u otra forma. Que también puede ir ligada a las fuerzas sociales, ¿no? Porque dependiendo de la cultura vamos a comportarnos y el comportamiento cae en lo social, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es como la idea general de la herramienta, agarrar todos esos aspectos generales y aterrizarlos a mi empresa. ¿Queda claro esto, chicos y chicas? Ok. Por ejemplo, yo te diga, factores políticos. Nos dice acá que dice que evalúa de forma la intervención del gobierno que puede afectar a las empresas, ¿no? Lo que decíamos al inicio. Y también aquí puede ser unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que te diga cambios de gobiernos y sus programas electorales, políticas fiscales, subsidios del gobierno, guerras sin conflictos, ya sean guerras civiles o guerras entre otros países, cambios de legislación. Es como que te diga, se acuerdan como todo esto del cambio de presidente y todo eso que no sabía si iba a quedar Nayib y otro si iba a quedar otro o cómo iba a estar el gobierno. Si quedaban Nayib no sabían cómo iba a estar el gobierno. Todo ese tiempo de incertidumbre aquí cae, ¿okay? Aquí cae. Porque si hay bastante incertidumbre de cómo se maneja un país, los inversionistas no les gusta eso. No les gusta eso. ¿Okay? Entonces después se dice cambios en los tratados de comerciales, como te diga, se va a abrir un nuevo tratado de libre comercio con tales países para que tengamos un mejor comercio, que existan mejores importaciones y exportaciones con esos países, etcétera, etcétera. Luego acuerdos internacionales. Ahí Sí, sí, dime. en los acuerdos internacionales se podría poner de ejemplo como cuando Estados Unidos salió del Acuerdo de París, Ah, ok. que no iba a emitir tanta La, contaminación la y emisión con de Donald gases, Trump le ¿verdad? valió, ¿verdad? Ajá. Ajá, es cierto, es cierto. Y porque ellos eran los principales, uno de los principales contaminadores, se dice. Entonces, y de que esa ley no les iba a beneficiar a ellos. Entonces, pero sí, eso puede hacer. Ya sea si lo rompes o te metes a él, a uno, ¿no? Eh, Luego también tenés, por ejemplo, conflictos internos y externos y movimientos políticos. Entonces, esos son ejemplos que pueden ir en este tipo de herramientas, en el apartado de los factores o las fuerzas políticas. Y estos, acuérdense que hay que aterrizarlos en qué, chicos y chicas. Ajá. En nuestra empresa. En nuestra empresa, ¿ok? En nuestra empresa. De ahí también, por ejemplo, te dice que en los factores económicos se considera como el entorno macroeconómico nacional e internacional puede afectar a la organización, ¿ok? Por ejemplo, te dice las tasas de empleo, ciclos económicos, el PIB, los impuestos, inflación, decisiones económicas de otros gobiernos, como que te diga que, por ejemplo, nosotros no podemos tener, ¿cómo es que se dice esto? Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, se me olvidó. Pero es cuando son todas aquellas leyes que van con respecto al dinero, pero como el dinero, bueno, la moneda de nosotros, La eh, política monetaria. y la otra es la fiscal, ¿no? Entonces la política monetaria no podemos, no podemos aplicar nosotros porque el dólar no nos pertenece, por ejemplo, ¿no? Pero si pasa algo en Estados Unidos, eso sí nos va a afectar a nosotros porque ellos sí las pueden aplicar porque son de ellos. Gracias. Después estaba la devolución y revolución de las monedas, devaluación, perdón, de las monedas, tendencias en los canales de distribución, ¿ok? Es como que te diga lo que estamos diciendo, si se empieza a abrir varios canales o nuevos canales de distribución, eso nos puede afectar también en lo económico de manera positiva, obviamente. Déficit gubernamental, por ejemplo, acá digamos que te dicen tenemos tanta deuda y nosotros, eh, por ejemplo, gastamos más de lo que podemos producir o importamos más de lo que nosotros exportamos, que eso es déficit en la balanza comercial, entonces que eso es problemático y que en El Salvador, por ejemplo, siempre está en déficit, nosotros importamos más de lo que exportamos, siempre todos los años, si no me equivoco, eh, eso está mal, debemos exportar más de lo que importamos, ¿no? Y después te dice que las
financiación también, las proteccionismo de los mercados también, por ejemplo, lo que más adelante lo vamos a ver cuando estamos hablando de precios, cuando existen ciertos productos que los cuida el gobierno. Entonces, como que yo te diga, si no me equivoco, acá en El Salvador, tanto lo textil como los cafés son protegidos por el gobierno. Es decir, que si entran otras competencias de otros países a vender ese tipo de productos, ellos tienen ciertos impuestos extra por tener nosotros esos productos protegidos. Si no me equivoco, tenemos esos dos. Tenemos esos dos. Luego de eso tenemos también factores sociales, decíamos, aquí se evalúa un poco la cultura, religión, creencias, hábitos y preferencias, pero todo orientado a los comportamientos, ¿no? Todo orientado a los comportamientos. Entonces, por eso decía que a veces, dependiendo cómo lo quieras hacer o qué tan específico quieras hacer, se puede, digamos, dentro de los factores sociales o las fuerzas sociales, se puede aplicar la fuerza cultural, o si lo quieres dividir ya muy por separado, pues también se puede hacer. Acá tenemos nivel de educación, modas, patrones de compra, creencias, religiones, opinión de los clientes, opinión o percepción de medios de la información, estilos de vida, nivel de ingreso, nivel de edad, etcétera, etcétera. En lo tecnológico, digamos, ya lo hemos mencionado, ¿qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, tenemos el Machine Learning, que si no me equivoco acá es cuando, por ejemplo, tú tenías una inteligencia artificial que está entendiendo cómo se comportan las personas en las páginas web o en las tiendas en línea, si no me equivoco, pero sí va más orientado a las inteligencias artificiales. Nuevos códigos de programación, ok, tenemos también nueva maquinaria o dispositivos tecnológicos, las impresiones 3D, que eso puede ayudar mucho a aquellas personas que tienen cierta idea de cierto producto, pero no tienen una planta para poder hacerlo, pero sí tienen una impresión 3D, que puede empezar a sacar productos. Y ya existe aquí tiendas que tú le decís, mira, yo tengo este diseño, que no sé qué, y quiero que me lo hagas, y lo hacen con una impresión 3D. El uso de la energía, ok, el reemplazo de tecnología. Es decir, digamos que si tengo una empresa y digo, bueno, todos mis programas, todas mis computadoras de mi empresa todavía están utilizando Windows 98, creo que era, y yo quiero renovar, ¿no? Debería renovar. Eh, todo aquello software en la nube, digamos, yo empiezo a contratar ciertos planes para tener cierta cantidad de almacenamiento en las nubes, la obsolescencia también, que la obsolescencia, si no lo saben de qué trata, es cuando normalmente un producto va a tener un tiempo de vida, ¿no? Entonces, a veces pasa de que tienen obsolescencias programadas, es decir, que ya sea indirecta o directamente ese producto ya no nos sirve. Cuando digo directamente, puede hacer de que yo haga algo cuando esté fabricando ese producto de que se arruine dentro de 3 años, que obviamente eso es ético, ¿no? Entonces esa es la obsolescencia programada como directa. Y la indirecta es cuando, digamos, pasa cierto tiempo y yo ya no doy soporte a ese producto. Porque digo, no, es que ya tengo nuevos productos, entonces las personas ya no lo utilizan. Es como que te digan, mire, lo que pasa es que yo tengo un iPhone 6 y a ese ya no le llegan las actualizaciones. Por ejemplo, eso ya cae en la obsolescencia programada indirecta, ¿no? Todos los apartados de internet, aquí me faltó la I, y los incentivos para el uso de tecnologías, ¿no? Entonces todos esos factores o fuerzas caen a fuerzas tecnológicas. En las ecológicas ambientales, como mencionábamos también, tenemos cambios climáticos, consumo de recursos no renovables, reciclaje, contaminación, políticas medioambientales, gases líquidos y riesgos naturales. ¿Okay? Por ejemplo, cuando pasó todo esto de esta empresa que se llamaba Record, ¿se acuerdan de la batería? Que contaminó las aguas, entonces todo ese problema también puede caer. O sea, ¿cómo eso me puede afectar a mí también? ¿No? O sea, que ese es el punto. Y digamos en las legales o jurídicas también tenemos propiedad intelectual, salud y seguridad laboral, regulación de sectores, leyes de protección, salarios mínimos con las licencias, entonces eso también va dentro de acá. Digamos, dicen las empresas deben cumplir sí o sí la ley y esta cambia constantemente. Obviamente, si no cumplimos la ley vamos a meternos en problemas. Y a veces no solo aplica la ley del país donde está la organización, también aplica la ley donde se desea estar. Digamos que yo quiero decir, bueno, yo tengo esta empresa de café, pero a mí se me ocurre irme a Guatemala también a vender mi cafecito, ¿no? Porque el café salvadoreño es 10 de 10. Entonces, a mí también me va a importar la cultura de allá, la tecnología de allá, la competencia de allá, la economía de allá, las leyes de allá. ¿Por qué? Porque voy a estar en ese mercado también. ¿Okay? Entonces, por eso también hace la referencia del país donde yo deseo estar. Y eso se aplica para todos los factores, no solo para esta. Y moviéndonos a la siguiente
bueno, antes de movernos a la siguiente herramienta, ¿quedó claro cuál es la idea principal de esa herramienta? Del PESTEC, PESTEL, PESTEC, o como depende de las variables, así se va a llamar. ¿Queda claro eso? Si yo les pregunto, vale, le voy a preguntar, por ejemplo, está aquí Tatiana Yasmín. Otra expuesta. Sí, no, Ah, perdón, aquí. ¿qué onda, Tatiana? Si yo te Hola. pregunto, en un examen, por ejemplo, que el examen ya es como el 22, sí, el 22 es. Si yo te pregunto Sí, un acá. examen, sí, acá sí. ¿Para qué nos sirve o cuál es el objetivo de utilizar la herramienta de PESTEC, PESTEL o como le quiera llamar en ese momento? Depende de las variables que quiera evaluar. ¿Cuál sería el objetivo de utilizar esa herramienta? Si yo te pregunto eso, ¿qué me contestarías? Pues principalmente evitar meterse en problemas con las leyes. Ok, ok, puede ser. Si, digamos, si yo evalúo o si yo todo el apartado de los factores legales, yo digo, esto me afecta y si no lo hago así me va a ir mal, ok, puede ser una idea, ok, ¿qué más? Si lo vemos de una Mm, manera general, una manera muy general, ¿por qué utilizaríamos esa herramienta? Principalmente evitar problemas. Principalmente, perdón, Tatiana, no se te entendió. Evitar problemas de Evitar cualquier. problemas. Ok, ok, ok. Evitar problemas. Sí, se puede ver de esa forma, se puede ver de esa forma. Voy a ir prevenido antes de entrar a un mercado o cambiarme de mercado. Ok. Si yo le pregunto a... ¿Estás acá, Manuela Guadalupe? Manuela Guadalupe. ¿O se durmió también? Bueno, expuesta también. Está acá Gabriela Guadalupe. Hola, Gaby. Hola. Si yo le hago a usted la misma pregunta, ok, la misma pregunta que le hice a Tatiana, ¿qué me respondería además de lo que ella dijo? Además de lo de las leyes. Sí, 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 además, porque ella dijo en general que se va a evitar tener problemas, y es como sí, de manera general se puede ver de esa forma. ¿Qué otro aspecto te Eh, interesaría? Creo que también buscar la mejor manera de llegar a los clientes, porque como mencionaba son fuerzas económicas, sociales y entre otras. Entonces ahí podría haber elegir público al que le va a llegar Ajá. y cómo, de qué manera le va a llegar, ya sea por anuncios publicitarios en alguna valla o por redes sociales, Ujú. y exactamente a qué extracto social va dirigido ese producto o la marca en sí. Ok, digamos, por lo que acabas de decir, ¿qué fuerzas te ayudarían entonces a saber eso, según tu criterio, Gaby? Eh, Creo que las fuerzas económicas, fuerzas sociales, Ujú. si incluimos las redes sociales, serían las fuerzas tecnológicas. Sí, también. Em, Al mismo tiempo, depende del público al que se le vaya a dirigir el producto, puede ser las ecológicas, porque los clientes a veces piden un producto que sea amigable con el ambiente. Sí, Y ok. también las fuerzas culturales. Ok, sí, la verdad es que todo lo que te he dicho es correcto. Es correcto. Gracias, Gabriela. Entonces, ¿alguna duda, chicos y chicas, con esta herramienta que acabamos de ver? No. Al menos en esta materia no vamos a realizar ningún ejemplo de esto porque no nos compete ahorita, ¿no? Ahorita. Obviamente llega a ser una herramienta muy compleja. Yo se los explico de una manera muy tranquila. Es como, sí, agarren lo general y lo aplican, ¿no? O sea, pero en su momento la van a ver, ¿no? O sea, mucho más aplicada. Ok. Entonces, si no hay otra, no hay ninguna duda, continuamos. Bye. Ahora, ¿qué pasa? La herramienta que acabamos de ver, que era el PESTEC, PESTELIT, dependiendo de las variables, esa era una herramienta de manera macro, ¿no? Estaba en el macroambiente, en el macroeconomía, o sea, estaba bien general. Pero cuando pasamos a lo micro, empezamos a ver herramientas como las 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué factores vamos a ver o qué fuerzas vamos a encontrar?
Por ejemplo, en el centro estamos nosotros como empresa, ¿ok? Pero en el centro también está nuestra competencia. Entonces, la primera fuerza que podemos encontrar, por así decirlo, aquí tenemos la rivalidad de los competidores. Es decir, qué tan fuertes, qué tan bien posicionados o qué tan grandes son los competidores o cuántos competidores existen en el mercado. Entonces, ahí esa fuerza se va a llamar rivalidad de los competidores y está en el centro, ¿ok? Alrededor tenemos, por ejemplo, la fuerza de los clientes, ¿ok? Que esta fuerza me puede afectar a mí positiva o negativamente. Luego también tenemos los proveedores, que tenemos, o sea, los proveedores son aquellas empresas que me van a abastecer a mí, pero también a los competidores. Entonces también puede ser positiva o negativa. Ya voy a explicar por qué va a ser positiva y negativa. Arriba tenemos los nuevos competidores, ¿ok? ¿Qué tanto me van a afectar ellos a mí? Si me van a hacer cosquillas o me van a arruinar a mí mi negocio. Entonces esos apartados los coloco acá. Y abajo tengo los sustitutos, ¿ok? Los sustitutos son todos aquellos productos o servicios que no son los mismos que los míos, pero pueden servir como un... En lugar de consumir tu producto, yo consumo el tuyo. O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que yo te diga, digamos, si yo tengo una marca de jamón, ¿ok? Tengo una marca de jamón, o sea, jamón, jamón, jamón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las otras marcas de jamón, ellas van a ser mis competidores, ya sea indirectas o directos, pero son mis competidores, ¿ok? Digamos, si yo me voy, qué sé yo, a la mortadela, por ejemplo, eso ya no entra en la categoría de jamón, ¿no? Ya es otro tipo de producto, pero puede llegar a ser un sustituto, ¿ok? Puede llegar a ser un sustituto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la leche. Digamos, tenemos la leche de vaca, ¿no? Entonces, todos los competidores van a ser las diferentes marcas de leche de vaca. Pero, digamos, todas aquellas que saquen leche de soya, leche de almendras, leche de no sé qué, etcétera, etcétera, que aunque no son leches, porque no es leche, pero es otro producto, pero, o sea, no es que sea malo, pero el nombre leche para mí no debería ir, pero así va. Entonces, ¿qué pasa? Estos productos ya no entran en tu misma categoría, ya no es un producto similar, ¿ok? Ya no es un leche de vaca. Entonces, pero sirve como un sustituto, sirve como un sustituto. Entonces, ahí, ¿ven la diferencia entre una competencia y un sustituto, chicos y chicas? ¿Sí? Ok. Entonces, acá voy a colocar yo los sustitutos. Es decir, aquellas empresas que tienen ciertos productos que pueden llegar a servir como sustituto para mí. ¿Ok? Para mí. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre a ustedes de algún sustituto? A ver. Podría ser. Perdón. Dale, Rebe, dale. Ok, dale Rebe y después va Roberto. Perdón. Me imagino como eso de la comida vegana, ¿verdad? O cuando te dice, este queso es vegano, o no sé qué producto es vegano, ¿verdad? Ok, puede ser. Entonces, ese producto, por ejemplo, digamos, el original, el que no es vegano, ok, puede tener bastantes competidores porque hay diferentes marcas que hacen el mismo producto o similar, pero de ahí está, por ejemplo, la otra categoría que ya sería ese mismo producto, pero en vegano, por ejemplo. Entonces ya sería un sustituto, ¿no? Ya sería eso, un sustituto. Porque ya cambia, ya no es el mismo producto como tal, ok, ya cambia muy, muy, muy. Puede ser que cambien los ingredientes, etcétera, etcétera. Entonces ya no es, estructuralmente o químicamente ya no es el mismo producto. Ajá, Roberto. Gracias, Rebeca. Solamente quería agregar de que probablemente antes, ¿verdad? Las cámaras digitales, las grabadoras que tenían cassette, los reproductores de música, todos esos vinieron a ser sustituidos por el teléfono, ¿verdad? Que hace todo eso y más. Entonces puede ser el teléfono sustituto de todos. Ok, exacto, exacto. O sea, si lo vemos de una manera muy exagerada, ¿ok? O sea, si aquí hay algún fotógrafo profesional, no es mi intención faltarle al respeto. Pero, por ejemplo, en el mercado existen bastantes cámaras profesionales de $1000, de $2000, hasta de 6000 y así y en adelante, ¿no? Que son cámaras súper caras, pero que son caras por un motivo, ¿no? Entonces, porque solo están para eso, son muy, muy profesionales y todo eso, ¿ok?
Pero habrán personas que se quieren dedicar a eso, es decir, a esa profesión de ser fotógrafo y no le alcanza, por ejemplo, o al menos para iniciar su profesión no le alcanza para poder comprarse o costearse una de esas cámaras, entonces utiliza su teléfono, ¿ok? Entonces hoy en día los teléfonos tienen buenas cámaras, ¿ok? Pero no, obviamente nunca se van a comparar con una cámara profesional, pero lo saca de agua, por así decirlo. Entonces, así como decía Roberto, en ese caso el teléfono puede llegar a servir como un sustituto de las cámaras profesionales, ¿no? Lo mismo pasa, imagínense en general, si nosotros nos quisiéramos sacar fotos todo el tiempo, como se hace hoy en día, pero nuestros teléfonos no tuvieran cámaras, entonces todos tendríamos que tener una cámara, o sea, literal una cámara aparte, ¿no? O sea, sería algo incómodo, creería yo. Sí, 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 sería incómodo. Dice Saray, pan de leche y pan integral. Sí, se puede ver, se puede ver. Aunque, quiero ver. Sí, 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 sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, como que te diga, otro sustituto que se ve mejor también es como que te diga, en lugar de agarrar pan, agarro tortilla, ¿no? O sea, es un sustituto. Y me decís, no, pero es que no se puede. Ya sé. Pero eso, puede funcionar también, puede funcionar ahí. Entonces, es como te diga, ok, tenemos los vehículos, ok, tenemos todos los coches, etcétera, etcétera, las marcas y sus competidores, y de la nada aparecen las motos. Entonces las motos van a ser un sustituto de transporte para las personas. En lugar de comprar un coche, se compran una moto. Puede ser. Entonces, pero la idea que quiero que quede claro, cuál es la diferencia entre un sustituto y un competidor normal, ¿ok? Un competidor normal. Ahora bien, por ejemplo, teníamos también la competencia directa y la competencia indirecta. Para hacérselos más fácil, ok. Los competidores directos son todas aquellas empresas que están cercanas a mi empresa, ok, eso es uno, que los productos pueden llegar a ser muy similares, cayendo en la misma categoría de productos. Entonces, si están cercanos, ok, digamos cercanos en la manera, en el mismo mercado, ¿no? O sea, compiten en el mismo mercado y tienen productos muy similares, entonces que vayan a satisfacer necesidades muy similares, entonces ¿qué pasa? Esa competencia la puedo llegar a considerar como una competencia directa. Pero digamos puede ser, que es lo más común, de que imagínate, digamos que en el país, acá tenemos, qué sé yo, no sé, no se me ocurre. Es como que tengamos acá la Pizza Nova, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Una Pizza Nova, la que está acá en Antiguo, etcétera. Pero de ahí nos vamos a, no sé, alguien de acá de San Miguel de casualidad, o de Santa Ana. ¿Tú? ¿Qué onda, viejito? ¿Qué onda, Marcos? Eh, eh, ¿De dónde eres? Yo soy de San Miguel. Va, de San Miguel. ¿Existe una pizzería que sea local allá, que la crearon allá y solo allá venden? Mm, así que sea reconocida y popular, la verdad que no. No, 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 no. Vaya, me voy a ir a mi pueblito. En mi pueblito, allá yo vivo, bueno, yo soy de Zacatecoluca. Yo no sé si todavía existirá, pero me acuerdo que allá existía una pizza que se llamaba Luigi Pizza. Sí, creo que sí se llamaba. Entonces, vaya, por ejemplo, ellos fabrican pizzas, ¿no? Pizzas. Y aquí también la Pizza Nova fabrica pizzas. Y ellos se pueden ver como competidores, sí, pero son competidores indirectos. ¿Por qué? Porque no se roban, por ejemplo, los consumidores, no pelean directamente, no están en el mismo mercado, al menos geográficamente. Digamos, uno está acá, en Antigua, y el otro está allá en Zacatecoluca. Entonces, no es como que te diga, ah, sí, le estoy robando la competencia a Luigi Pizza. Pues no, no es así, no es así. Entonces, pero siguen siendo competidores porque fabrican el mismo producto, por así decirlo, o sea, un producto similar, pues. Entonces, esa es la idea, pero si compiten directamente y te puedo decir que le están robando los competidores, entonces o se comparten o se pelean los consumidores, ahí sí lo puedo considerar como una competencia directa. ¿Ven la diferencia, no? ¿Ven la diferencia también entre una indirecta y una directa? Dice Víctor. ¿Qué onda, Víctor? Sí, hay en San Miguel y se llama Pizza Artesana y la compite con... Espérate, y le compite de Agalá al Little Caesar. Muy sabroso por ciertos precios competitivos. Ok, nunca le he probado.
Nunca lo he probado. Pero veamos, Little Caesars también hay en San Miguel, me imagino, ¿no? Entonces, pero si están allá, allá sí son competidores directos, por ejemplo, ¿no? Porque están en el mismo lugar y la gente puede decir, o compro Little Caesar o compro pizza artesana. Pero si yo te digo, por ejemplo, que no estoy, ¿verdad? Pero imagínate en San Miguel no tengan pizza Nova, no estoy seguro, pero creo que no. Entonces ahí sí, entre la pizza artesana de San Miguel con la pizza Nova que está por acá, ahí sí son competidores indirectos. Siguen siendo competidores, pero son indirectos. ¿Queda claro eso? Y un ejemplo de directo fuera, por ejemplo, que McDonald's y Wendy's. Sí, 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 sí. Ahí, digamos, ellos están en el área de la comida rápida, ¿ok? Principalmente el área de comida rápida. Y después están que, pues, producen un producto similar, ¿ok? Similar, que es las hamburguesas, ¿no? Luego de eso, es donde aquí ya me cuesta un poquito, incluso a mí me cuesta un poquito. Porque, sobre todo en cuestiones de comida. A ver, si yo les digo, tenemos, ok, por un lado tenemos a Burger King, tenemos a Wendy's y tenemos a McDonald's, ok, chivísimo. Tenemos las tres comidas rápidas y las tres hacen hamburguesas. Pero por el otro lado tenemos, por ejemplo, a, qué sé yo, a Santa Burguesa y tenemos a Carne Calle, por ejemplo. Ahí me cuesta un poquito a veces porque digo, es que son diferentes, ¿no? Porque digamos, para mí, de mi opinión y perspectiva, estas son comidas rápidas, las primeras, ¿no? Las primeras tres. McDonald's, Burger King y Wendy's. Son comidas rápidas, ¿ok? Y sus restaurantes tienen esa estructura de comida rápida. En cambio, Carne Calle y Santa Burguesa son restaurantes y no son comidas rápidas. O sea, no tienen una estructura de comida rápida. Entonces, bueno, creería yo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista no es así. Entonces, para mí, digamos, entre Carne Calle y Santa Burguesa, para mí entre ellos son competidores directos. Pero ellos dos, comparado con Wendy's, con McDonald's y Burger King, ellos son competencia indirecta. Indirecta. Sobre todo, uno puede ser los precios, la calidad, la calidad de los productos son muy diferentes y el tipo de estructura del restaurante, porque uno es de comida rápida y el otro es un restaurante normal. Eso. Pero de ahí, como tú decías, ¿no? Como tú decías, entre Burger King, McDonald's y... ¿cuál es la otra? Y Wendy's, ellos sí son competidores directos. ¿Queda claro eso? Así lo veo yo. Al menos así lo entiendo yo. Y espero no equivocarme, pero ajá. Entonces, eso, ¿no? Eso. Vaya, ¿cómo te los puedo poner? Sí, incluso, por ejemplo, cuando tú vas al Burger King no tienes como la idea de pasar horas y horas, horas ahí, por ejemplo. Ahí no hay... por ejemplo, tú tienes que levantarte e ir a la caja a pedir y que te sirvan, e irte a tu mesa. No es como que te van a atender en la mesa. Creo que son como las cosas que diferencian bastante entre una comida rápida y lo otro. Y que tenés que irte rápido. ¿Ok? Entonces, queda claro eso, ¿no? O sea, volviendo a la idea. Queda claro entre la diferencia entre un competidor directo, uno indirecto y los sustitutos, ¿no? Queda claro eso. Vaya. Ahora, para entender esta herramienta, ok, ya volviendo a la herramienta, para entender esta herramienta, yo, o sea, a mí, o sea, siento que me cuesta menos verlo de la siguiente manera. Esto quizás no lo van a encontrar en ningún libro, porque esto ya fue muy idea mía, verlo y estructurarlo de esta forma, ¿no? Entonces, para empezar, digamos, esta herramienta la voy a dividir en dos partes. La primera va a ser la horizontal y la otra es la vertical. En la horizontal, por ejemplo, tenemos los clientes y tenemos los proveedores. Vamos a comenzar con el análisis horizontal, le digo yo, ¿ok? En ese análisis vamos a tener el apartado de los clientes y el apartado de los proveedores, ¿ok? Chivo. Luego de eso tenemos, si se dan cuenta, tenemos las flechas, ¿no? Tenemos la flecha para acá, acá, acá y acá. Y sus saetas son las puntas de la flecha, están apuntando hacia el centro. En nuestros análisis y para no complicarnos la vida, vamos a tirar todas las flechas desde lo afuera hacia lo adentro. ¿Se puede al revés? Sí, se puede, pero para no estarlo complicando, dejémoslo todo así para que todos tenemos la misma idea, ¿no? De que se puede, pero si no, mejor trabajémoslo así. Entonces, por ejemplo, ¿qué me está diciendo esta flecha? Que yo voy a analizar la perspectiva de la fuerza partiendo de desde los clientes hasta
donde estoy yo y mis competidores. Ok, eso es lo que me está diciendo esta fuerza si estoy apuntando desde los clientes hacia acá. Que la fuerza va a ir orientada de los clientes hacia los competidores. Y hacia mí, obviamente, ¿no? Entonces, en el análisis horizontal, a mí me va a importar me va a importar la cantidad, ¿ok? Escuchen bien, me va a importar la cantidad o se me va a hacer más fácil entender la herramienta viéndolo desde un apartado de cantidad, al menos en el análisis horizontal. ¿Por qué cantidad? Vamos a ver. Imagínense ustedes como empresa tienen dos competidores y de ahí no tienen competidores, ¿ok? Sino que solo existen tres empresas similares en el mercado y de ahí no hay más, ¿ok? Entonces el consumidor o el cliente no va a tener muchas opciones en el mercado, ¿verdad? Tiene muy poquitas opciones en el mercado. O sea, agarró este o este o este y ahí murió. Entonces, probablemente en ese caso, porque hay muy poquitas competidores, incluyéndome a mí, entonces ahí el consumidor, como decía, no tiene opciones, no tiene muchas opciones. Entonces se va a tener que conformar con lo que el mercado le da hasta ese punto. No puede exigir tanto. O sea, sí puede exigir un poquito porque digo, es que mira, la empresa número 3 tiene eso y vos no. Puede llegar a hacer eso, pero no va a ser tan pesado porque solo hay dos competidores más. Entonces, como el consumidor, una fuerza de negociación como tal no va a ser tan grande, ¿ok? Porque hay muy poquitas empresas a las cuales puede ir a comprar, entonces esta fuerza va a ser negativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque la fuerza del cliente hacia acá no me va a afectar mucho. Digamos que yo tengo más poder de negociación que lo que va a tener el consumidor. ¿Queda claro eso? Repito, como la fuerza va del cliente a la empresa y de la empresa solo hay dos competidores más, es decir, en un total de tres empresas, el consumidor no tiene de dónde negociar. Es decir, no le va a decir, no, pero es que mira, todos los demás me dan un mejor precio y vos no. No puede hacer eso porque hay muy poquitas empresas. Y si lo hace es muy mínimo. Entonces, por eso tiene una fuerza negativa. Y una fuerza negativa es decir que no es fuerte, pues, no es tan fuerte. O sea, el poder de negociación no es fuerte. Entonces, ahora bien, volviendo a la cantidad, ahora pongamos el otro caso. Si además de mi empresa existen 800 más empresas o 100 empresas más, o hay un montón de empresas más, entonces ahí obviamente pues tengo que ser más competitivo, etcétera, etcétera. Pero como hay un montón, es decir, en cantidad hay un montón de empresas, el cliente tiene muchísimas más opciones, ¿ok? Y si dice, bueno, tengo tantas opciones, voy a ver cuál me conviene más. Y como hay más y más opciones, obviamente se van a competir más y eso le va a beneficiar más al consumidor, ¿ok? Entonces al consumidor va a tener mucho más poder de negociación. Entonces, en ese caso, si la cantidad de empresas es alta, entonces la fuerza del cliente va a ser alta. ¿Por qué? Porque tiene más poder de negociación y en este caso va a ser positiva. ¿Queda claro eso, chicos y chicas? ¿Sí? Vaya. Entonces, un caso real, por ejemplo, lo de la electricidad, ok. Aquí ustedes conocen que tenemos CAES y tenemos del sur, ¿no? Y dependiendo a dónde vivimos, vamos a estar sí o sí ligados con uno o con otro. Pero yo no puedo decir, ¿sabes qué? Es que mira, los del sur me dan un mejor precio. No puedes hacer eso porque no tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, ahí el poder de negociación de los clientes es positiva o negativa, chicos y chicas. Negativo. Sería negativo porque hay muy poquitas opciones e incluso yo no tengo la capacidad de seleccionar a dónde me quiero ir. A menos que me digan, no, es que me voy a cambiar de casa. No, ahí sí, mira, te vas a ir a otro lugar para que ya no me atienda CAE, sino que me atienda del sur, pero eso es otra cosa. Pero ahí tenés muy poquita poder de negociación, ¿ok? Muy poquito poder de negociación. Entonces, ahora bien, imagínate, si estoy hablando de las chucherías o de los churros, ¿ok? Para ustedes, ¿existe una fuerza positiva o negativa de los clientes en la realidad de ustedes, de aquí de El Salvador? Primero tienen que ver cuántas opciones de churritos hay. Entonces, si usted dice, ay, que hay un montón, ¿no?
hay un montón, incluso hay de los callejeros y están au, todo bien en casa. ¿Qué estaba diciendo? Hay callejeros o están las diferentes marcas, que Diana, que Bocadeli, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces que Lay's, ahí digo, bueno, tengo muchísimas más opciones, por así decirlo. O sea, no pues un montón, pero sí hay varias opciones. Entonces ahí puedo decir, no, ¿sabes qué? Yo puedo decir qué comprar y qué no comprar. Entonces ahí el poder del cliente va a ser un poco mayor y va a ser positivo, por ejemplo, ¿no? Positivo. Entonces, entre más opciones tiene el consumidor, más poder de negociación va a tener el consumidor, es decir, una fuerza positiva. Luego de eso, nos vamos al otro lado, siempre en el análisis horizontal, siempre viendo el apartado de la cantidad. Recuerden, análisis horizontal es cantidad, para verlo de una manera bien fácil. ¿Qué pasa con los proveedores? Ok, imagínense, si todos mis competidores y yo solo tenemos un proveedor, porque solo existe un proveedor, ¿ustedes creen que yo puedo ir a negociar con ese proveedor, chicos y chicas? Y si se puede, es muy poquito, o sea, es casi nulo. ¿Por qué? Porque solo existe uno. Entonces, si solo existe ese uno, o hay dos o tres que son muy poquitos, entonces poder de negociación hay muy poco. Hay muy poco de parte de mí, ¿ok? O sea, de mi empresa o de los competidores. Pero recuerden que la fuerza va desde los proveedores hacia hacia mis competidores y yo, ¿no? Entonces, si acá solo hubiese uno, dos o tres, tres proveedores, ¿cómo creen que sería esta fuerza? ¿Sería positiva o sería negativa? Positiva. Sería positiva. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder, porque son uno, dos o tres, porque son muy poquitos. Son muy poquitos. Entonces, ellos van a, o sea, no es como que van a poner el precio más carísimo y que nadie los va a regular. Tampoco es extremo, pero los precios no los van a querer bajar a tanto porque dicen, es que no tenemos opciones, ¿no? O sea, puedo tener más poder de negociación de parte de los proveedores hacia las empresas como tal. Entonces, pero, siempre hablando de cantidad, ahora bien, si tenemos un montón de proveedores, proveedores nacionales, proveedores extranjeros, o sea, que me sobra, ¿no? Que me sobra, entonces ahí cambia la cosa. Como hay muchos proveedores, tanto los competidores como yo, vamos a tener muchas más opciones a quién pedir o a quién comprarle, ¿no? Desde quién nos vamos a abastecer. Entonces, en ese caso, la fuerza que va desde los proveedores hacia los consumidores, perdón, hacia los competidores y mi empresa va a ser negativa. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener poder de negociación ya que son un montón. ¿Ok? Son un montón. ¿Queda claro eso? Sí. Bye. Entonces, si se dan cuenta, en el análisis horizontal, para verlo más fácil, utilizamos cantidades. Cantidades de empresas para ver los clientes. Digamos, para ver la fuerza de acá, vemos la cantidad de las empresas competidoras. Y para ver la fuerza de los proveedores, vemos la cantidad de los proveedores. ¿Ok? Entonces, como va de afuera hacia adentro, vemos que si hay muchos proveedores, la fuerza es negativa. Si hay poquitos proveedores, la fuerza es positiva. Si hay muchas empresas competidoras, los clientes tienen fuerza positiva. Y si hay poquitos competidores o solo hay uno, entonces los clientes tienen una fuerza negativa. ¿Queda claro eso? Chivo. Ahora cambiemos el chip, ¿no? Vamos a ver el análisis vertical. Acá ya no es tanto de cantidad, sino que acá es qué tan bien parado estás tú en el mercado. ¿Por qué digo eso? Eso es para verlo más fácil. Recuerden que la forma de verlo así es para verlo más fácil. Si mi empresa, oigan bien, si mi empresa está bien parada en el mercado, es fuerte, tiene buenos precios, está bien ubicada, tiene muy buenas ventas, una buena reputación, etcétera, 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 y que su marca es bien reconocida, si entra un nuevo competidor, ok, chivo, si entra un nuevo competidor, si este es, por ejemplo, si yo lo analizo como, es que es un competidor no tan fuerte, por ejemplo, o sea, es débil, entonces si yo estoy bien parado en el mercado y ese competidor es chiquito, débil, entonces su fuerza va a ser negativa, no me va a hacer cosquillas, por así decirlo. Si ese competidor
si ese nuevo competidor es igual que yo, tiene una muy buena reputación, o sea, es una muy buena marca, esta fuerza o sea, se puede colocar como más menos, ¿ok? Y como que te diga, sí, es como, es buena, pero no es tan mala, entonces por ahí entonces se coloca más menos, por ejemplo, ¿no? Pero si ese nuevo competidor es mucho mejor que yo, porque yo no estoy bien posicionado en el mercado, entonces esta fuerza va a ser positiva. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte que yo. ¿Ven eso, chicos y chicas? Aquí ya no es tanto la cantidad, sino la reputación, que también estoy parado y qué tan fuerte va a ser ese nuevo competidor. Repito, si yo estoy bien posicionado en el mercado y el competidor nuevo es débil, entonces esa fuerza va a ser débil. Si ese competidor es igual que yo, entonces va a ser más menos. Pero si ese competidor es mucho más fuerte que yo y yo no estoy tan bien posicionado, entonces esa fuerza va a ser positiva. Va a ser positiva. Lo mismo va a pasar entonces con los sustitutos. Ok, si mi empresa está bien posicionada, tiene buenos precios, una buena marca, etcétera, etcétera, y me reconocen en el mercado, y los sustitutos son pues algo no tan fuerte, o sea, son bien pasajeros, la gente no los quiere mucho, entonces la fuerza va a ser negativa. ¿Ok? Si los sustitutos, si a la gente no le cuesta decir, mira, mejor agarro este en lugar de este, si a la gente no le cuesta hacer eso porque quizás nos ven como algo muy igual, entonces la fuerza va a ser positiva, negativa, ¿ok? Va a ser positiva, negativa al mismo tiempo los dos símbolos. Y si yo estoy mal parado, si no soy tan bueno en el mercado, y los sustitutos son mejores que yo, entonces la fuerza es positiva. Y ahí, ¿quedó claro? Chicos y chicas, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto en un examen, ¿cuál es la diferencia entre el análisis horizontal y el vertical? ¿Qué me dirían? Que el análisis horizontal es más de cantidades y el vertical es que también colocado está en el mercado la empresa. Ok, más o menos así, digamos, porque ahorita que si yo les pido la diferencia, tienen que encontrar el factor diferenciador, ¿no? Pero digamos que la idea anda por ahí. Eso es la teoría, ¿no? Que lo horizontal es la cantidad, para verlo más fácil, y la vertical va a ser va a ser que también estás posicionado en el mercado. Entonces, ¿cuál va a ser el factor diferenciador desde la perspectiva que se quiere analizar? Por así decirlo. Ese va a ser el factor diferenciador. Entonces, ¿Sí? podría ser de que el análisis vertical se concentra más en lo macro y el análisis horizontal se concentra más en lo micro. Fíjate que no tanto así, porque todo esto es micro, todo esto es micro. Entonces, no es ni interno, pero tampoco es macro, todo va a ser micro porque, por ejemplo, clientes, nuevos competidores, proveedores, sustitutos y tus competidores como tal, eso es externo a ti, no te pertenece. Pero todos esos te afectan de una manera mucho más directa que el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? O sea, o algo así, que es mucho más macro. Entonces todos estos elementos, todas esas cinco fuerzas son micro, no son internas, pero tampoco son tan generales. O sea, son súper directas hacia ti. Entonces, por eso, entonces ahí hay que tener cuidado, pero sí, 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 las cinco son micros, las cinco son micros. Entonces, eh, o sea, puede llegar a tener, o sea, las cinco fuerzas pueden ser positivas, negativas o positivas, negativas al mismo tiempo, pero todas pueden afectar de una manera u otra, o sea, pero son directas, son directas en este caso. Entonces, eso, lo que les decía era eso, digamos, desde la teoría mía, por así decirlo, para verlo más fácil, entonces lo horizontal es la cantidad y lo vertical era cómo está bien posicionado. Pero entonces el factor diferenciador es aquel aspecto, o desde la perspectiva que lo querés evaluar, si lo querés ver así, para que suene fácil. Para que suene fácil. Quiero ver. Dime, Angélica. Puede ser que el horizontal afecte de manera negativa o positiva a los clientes. ¿Cómo, perdón? ¿No se te entendió bien? Que el horizontal va a afectar directamente a los clientes Ujú. de forma negativa o positiva. Sí. Sí, sí, o sea, vamos a ver. En lo horizontal tenemos los dos aspectos. Tenemos los proveedores y tenemos los clientes, ¿no? El horizontal. Entonces,
ahí va a afectar tanto a los clientes como a los proveedores en ese caso. Decíamos, repitiendo, ¿no? Si hay un montón de competidores comparados conmigo, ¿no? Los clientes tienen varias opciones, entonces su fuerza va a ser positiva. Pero si somos muy poquitos, o sea, o solo estoy yo, entonces el cliente va a tener una fuerza negativa porque no tiene mucho poder de negociación, ¿ok? Ahora, en la cantidad de los proveedores, si hay un montón de proveedores, perdón, si hay un montón de proveedores, entonces su fuerza va a ser negativa porque tenemos muchas opciones, tanto mis competidores como yo, para comprar. Pero si solo hay un proveedor o hay muy poquitos proveedores, entonces la fuerza de ellos va a ser positiva, ¿ok? Va a ser positiva, ¿por qué? Porque ellos tienen mayor poder de negociación, ¿ok? Si lo quieren ver así. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Y la última fuerza, que es la de adentro, tenemos la rivalidad de los competidores. Ok, ahí van a haber dos aspectos que me van a interesar evaluar a mí. El primero va a ser la cantidad de competidores que existe, esa es una, y la otra va a ser qué tan fuertes son esos competidores. Ok, por ejemplo, digamos, si yo estoy pero bien posicionado en el mercado, chivo, y existen muchos competidores, ok, el competidor los clientes van a tener muchas opciones de elegir, pero como soy tan bien posicionado, la gente me va a seguir comprando a mí. Que es como que te diga, el típico ejemplo de Coca-Cola. Pueden tener un montón de opciones en el mercado que tenés Pepsi, Fanta, Uva, bueno, todas las tropicales, etcétera, ¿no? El montón de gaseosas, ¿no? Pero al final la que más vende siempre es Coca-Cola, al menos en nuestro país. Entonces, ¿por qué? Porque está bien posicionada en el mercado. Puede tener varias competencias, pero sigue siendo fuerte, ¿no? O sea, sigue siendo mejor que el resto. Eso es un ejemplo. Ahora puede ser que también, digamos, que existan, que todas las empresas son igualitas, o sea, todas son igualitas. Como que yo te diga, todas las telefónicas, ¿no? Tenemos 4, quiero ver, tenemos Digicel, Claro, Tigo y Movistar, son 4. Entonces, todas son muy parecidas, o sea, son muy parecidas. Entonces ahí va a haber una gran rivalidad, porque aunque solo son 4, pero son tan similares que tienen que ver de qué manera agarrar los clientes, ¿no? O sea, acuérdate que vos ahí tenés planes, entonces tiene que esperar una empresa que se termine el plan de uno para intentar jalarse el otro y robar la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, existe una gran rivalidad, aunque son poquitos, pero ¿por qué? Porque son similares, porque se parecen un montón. Entonces, ¿cuál va a ser la clave de éxito de esas empresas? ¿Quién tiene el mejor servicio al cliente? La que tenga el mejor servicio al cliente es la que gana. Así de sencillo. Creería yo, ¿no? Creería yo. Y bueno, y la mejor señal también. Que si no, ¿para qué? Entonces, eso. Ahora bien, imagínate, si son un montón, y todas son fuertes, por así decirlo, también existe una gran rivalidad. También existe una gran rivalidad. Entonces ahí van a ver, se pueden tener factores como la cantidad de competidores, y la otra es qué tan bien posicionado estoy, y la tercera es qué tan fuerte es mi competencia, ¿no? Qué tan fuerte es mi competencia. ¿Queda claro eso entonces, chicos y chicas? ¿Sí? Entonces ahí tenemos las 5 fuerzas. Y ahora, si yo les preguntase, entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué vamos a analizar esto? Si nosotros podemos ir viendo las fuerzas de cada uno, ¿ok? Podemos llegar a entender qué tan rentable entonces es el mercado. Obviamente para eso tengo que sacar los signos de cada uno y ver y entender qué tan bien es, o sea, qué tan bien están esas fuerzas. Entonces yo puedo decir, uy, este mercado, puedo tener dos cosas. Yo puedo decir, ese mercado es súper rentable, chivo. Pero si yo entro a ese mercado, para mí no va a ser rentable porque toda esa rentabilidad se le lleva los competidores más fuertes. Eso puede ser un análisis. El otro análisis va a ser, ese mercado es muy rentable, pero si yo entro, también me voy a beneficiar a mí porque o sea, existe bastante competencia, pero quizás no todas son similares, no son tan fuertes, por así decirlo. Un ejemplo, ¿no? Y el otro resultado va a ser de que en general el mercado no es rentable. ¿Ok? No es rentable, es mejor no entrar a ese mercado. Entonces, esos resultados los voy a ver solo sí o sí. Yo puedo sacar
las fuerzas de acá. ¿Ok? Si ya tengo claro cómo están compuestas estas fuerzas, yo digo, ah, entonces sí, ¿no? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Ok. Quiero ver, son las 8:26. Para ir terminando, no, para no ir terminando, solo voy a medio mencionar la otra herramienta y la otra clase la vamos a trabajar mejor porque es la que más me interesa que aprendan, al menos ahorita. Vamos a ver. Bienvenidos a la clase, a la otra clase. Vaya. Acá, el FODA, ¿no? Hay gente que me dijo que no conocía el FODA y otras personas que dijeron que sí lo conocían. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién conoce el FODA? Y me puede decir más o menos qué entiende del FODA. Yo, pero me acuerdo que fue Ahora. por el colegio que tenía que crear mi FODA, mis fortalezas, mi debilidad y hacerlo yo. Ok. Eso es bien común, eso es bien común y lo he escuchado bastantes veces. En el colegio me hicieron hacer un FODA de mí mismo. Ok, es cierto. ¿Y qué aprendiste en ese caso, Rebeca? Fue bien profundo, pa. Pero, ajá, o sea, costaba a veces porque tenías que ver la diferencia como entre, digamos, oportunidades con fortalezas, ¿ve? Y a veces uno se confunde que mi oportunidad de tanto en el futuro, si quieres tener futuro, mentira, Sí. o tu fortaleza, vea, y después las debilidades y amenazas creo que ahí me costó más porque igual me confundía como mi debilidad, que soy esto, pero cuál es mi amenaza y tenía que relacionarlo. Pero Ok. creando una capa ahí. Y fíjate que, y créeme, que eso le pasa incluso a estudiantes de cuarto y quinto año. O sea, yo he revisado hasta tesis. Créeme, he revisado tesis que yo he dicho, uy, aquí me están confundiendo las cosas. O sea, a mí me pasa bien seguido que hay estudiantes que, digamos que, como que te diga, fueron mis estudiantes que en que merchandising o acá y después llegan a plan de mercadeo y me dicen, mire, Lig, yo fui su estudiante y tengo esta materia y nos han hecho un FODA, ¿me lo puede revisar? Y me pasa eso de que confunden entre las oportunidades y fortalezas y confunden las debilidades con amenazas. Y pasa bien seguido. Pasa bien seguido. Cosa que a ustedes no les va a pasar porque lo van a aprender muy bien. Antes de irnos les voy a explicar más o menos cómo va el mambo, cómo va el chiste, ¿no? Para empezar el FODA, como decíamos anteriormente, cuando veíamos los dos círculos, los vamos a dividir en dos apartados. Una son los aspectos internos y el otro es el aspecto externo. Eso es lo principal que a ustedes les deben interesar, que tiene dos perspectivas, la interna y la externa. Dice Paola, ¿se utiliza para el estudio de una empresa? Sí. ¿Se utiliza para saber cuáles serán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Exacto, ¿ok? Exacto. Primero vamos a ver lo interno, ¿ok? Lo interno. Lo interno va a estar compuesto por dos aspectos, las fortalezas y las debilidades, ¿ok? Cuando digo interno, y quiero que si es posible lo anoten, subrayen, marquen y con lapicero rojo, lo interno quiere decir que es algo que yo puedo controlar y que me pertenece. Lo interno lo controlo yo y me pertenece. Por eso las fuerzas son mías y las debilidades son mías. ¿Ok? Caso contrario con los factores externos. Ahí voy a tener oportunidades y voy a tener las amenazas. Ninguna de ellas las puedo controlar y no me pertenecen. No son mías, pero me pueden afectar, obviamente, positiva y negativamente. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué otra forma podemos verlo? Lo positivo y lo negativo. ¿Qué aspectos son positivos? Obviamente las fortalezas y las oportunidades. ¿Qué es entonces lo negativo? Las debilidades y las amenazas. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Es súper sencillo, es súper sencillo. ¿Por qué suele pasar que se confunden entonces entre fortalezas y oportunidades? Porque ambas son positivas, pero las fortalezas son mías, mías, mías. Y las oportunidades son de allá afuera. ¿Ok? Dice Stephanie Lisset, ¿sirve para evaluar de forma externa e interna a una empresa? Sí. Y las situaciones que se presentan para poder tomar decisiones también. De acá más adelante se sacan estrategias que no sé si va no, las estrategias creo que están hasta el final.
pero sí se pueden sacar estrategias de estas herramientas, ¿no? O sea, que era el chiste de las estrategias en los caminos por los cuales podíamos tomar decisiones para llegar de la misión a la visión, decíamos al inicio. ¿Ok? Bueno, el FODA se puede aplicar para mi empresa, para el mercado, para el producto, para la marca, dependiendo de cómo lo quiera yo aplicar. Entonces, repitiendo de manera sencilla. Interno, fortalezas, debilidades. Externo, oportunidades, amenazas. Positivo, fortalezas y oportunidades. Negativo, debilidades y amenazas. Chivo. Lo interno lo controlo y es mío, y lo externo no lo controlo y no es mío. ¿Ok? Sencillo. ¿Queda claro eso? Súper, súper sencillo. Entonces, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener el FODA y el análisis FODA, que se suelen confundir, pero en teoría no es lo mismo. ¿Por qué? El FODA es simplemente agarrar un listado de fortalezas, un listado de debilidades, un listado de oportunidades y un listado de amenazas. Pero el análisis FODA es cuando yo combino las diferentes variables, ¿ok? No sé si las personas que escucharon el FODA escucharon el DAFO, de casualidad. Sí. Vale, el DAFO entonces va a ser las combinaciones de las variables. Por ejemplo, yo ahí voy a combinar combino las fortalezas con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas, las debilidades con las oportunidades y las debilidades con las amenazas. Esas son las 4 combinaciones que yo saco para hacer un análisis FODA o el DAFO. Y a partir de ahí yo saco las estrategias. Pero eso creo que lo vamos a ver mejor en la otra clase, por cuestión de tiempo. Ahora bien, ¿ok? Dicho eso, entonces ustedes intenten clasificar estos siguientes factores, ¿no? Ustedes, digamos, en su cuaderno, ustedes vayan anotándolo y ustedes digan, ah, esto es fortaleza, ah, esto es debilidad, ah, esto es oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y después vamos revisándolo poco a poco, ¿no? Les voy a ayudar con las primeras. Apalancamiento financiero. ¿Qué pasa con un apalancamiento financiero? Suele pasar con una empresa, tiene la capacidad, ¿ok? Tiene la capacidad para, por ejemplo, invertir, comprar una cantidad grande de inventario, cambiar el lote de vehículos y comprar una empresa, comprar un nuevo edificio. Entonces tiene la cantidad suficiente de dinero líquido, por ejemplo, para poder adquirir ese tipo de cosas. El apalancamiento financiero normalmente viene a través de deudas, es decir, yo voy a hacer un préstamo, hago que los inversionistas metan más dinero a la empresa y obviamente le voy a deber después a ellos. O si no, puede ser también de dinero propio, es decir, que yo tengo una gran cantidad de dinero líquido, entonces una liquidez, pues, entonces puedo llegar a poder comprar ese tipo de productos o financiar ese tipo de inventarios, etcétera, o de activos que yo quiera conseguir. Entonces, en otras palabras, yo tengo el dinero suficiente para invertir, en otras palabras. Eso, como yo lo controlo, entonces eso va a ser, y eso es positivo, entonces, ¿qué va a hacer esto? Fortaleza. Una fortaleza, ¿no? Una fortaleza, sí o sí. Luego tenemos posicionamiento alto en la mente de los consumidores. Ok, si yo ya tengo ese posicionamiento, mi marca ya está bien posicionada, tiene una buena reputación y la gente me quiere, pues me recuerda siempre, etcétera, etcétera. Y digamos que en el top 3 de las marcas, la mía está entre ese top, entonces tengo ese posicionamiento y ese posicionamiento es mío, yo me lo gané, que le pertenece a mi marca. Y digamos, si yo me porto mal, pierdo, ¿no? O sea, me voy de ese ranking. Y si yo me sigo portando bien, me voy a mantener ahí. Entonces, como es mío, la manera de cómo está redactado es mío, y lo controlo yo, entonces es una Fortaleza. es una fortaleza. Entonces, pero imagínate, aquí hubiese dicho, qué sé yo, como que te diga, para los consumidores que en su mente estén las mejores empresas, significa que esa empresa tiene campañas de mercadeo social, digamos, a los consumidores les atraen las empresas que tienen mercadeo social y si solo así esas empresas pueden llegar a quedarse en la mente de los consumidores. Si está redactado de esa forma, yo eso no lo puedo controlar.
sino que eso suena más a una oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya más de la persona, ¿ok? Más de la persona. ¿Que eso lo puedo aprovechar? Sí. Entonces, eso es una oportunidad. ¿Queda claro eso? También depende, o sea, puedes tener una idea, pero depende de cómo está redactada esa idea, va a quedar en una o en otra cosa. Pero así como está ahí, aquí en la pantalla, eso es una fortaleza, porque el posicionamiento es mío, ya lo tengo, ¿ok? Ya lo poseo. No es algo que me lo puedo llegar a ganar, ya lo tengo. Entonces es una fortaleza. Luego te dice competencia fuerte. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Sí, es una amenaza. es una amenaza? ¿Es una amenaza? Porque es algo externo que no se puede controlar. Exacto. Yo la competencia no la puedo controlar. O sea, sí se puede, pero no, o sea, no es algo como que, sí, vengo yo y lo voy a controlar de una sola vez. No. Entonces, y si es fuerte, obviamente menos. Obviamente, eso me va a afectar negativamente. Es algo externo a mi empresa y es algo que no voy a controlar. Entonces, eso es una amenaza, como lo han dicho. Luego tenemos el público meta. Aquí es tienden o tienen una tendencia a consumir productos para cuidar su salud. Ok, ¿qué creen ustedes, chicos y chicas, que es o cómo puede clasificarse ese factor? Repito, el Como una público, oportunidad. ¿cómo, perdón? Como una oportunidad. Como una oportunidad. Lo correcto o lo mejor sería que se viese como una oportunidad. Pero existen ciertas empresas que este factor va a ser negativo, o es decir, va a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque su producto quizás no está orientado a cuidar su salud, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, como que te diga, pues, los cigarros, ¿no? O comida mega chatarra, no le va a servir esto y eso va a ser negativo. Entonces, ahí en ese caso, para esa empresa va a ser una amenaza, pero debería de ser para la mayoría una oportunidad. ¿Por qué? Si los consumidores están pensando en cuidarse más, eso lo puedo ver como una oportunidad de, entonces, ¿qué voy a hacer yo para cambiar mis productos y que estén orientados en cuidarlos también? Y así me van a querer a mí. Entonces debería ser una oportunidad. Imagínate aquí dice aumento del IVA. Ahorita es del 13% y pasa al 20%. Imagínate, un 20% de IVA a todos los productos. ¿Eso creen que eso es positivo o es negativo? Negativo. Eso sería Sería negativo. una amenaza. Eso es una debilidad. No, eso es una amenaza porque el IVA no te pertenece. O sea, el IVA es un impuesto del gobierno. Eso no lo puedes controlar. Ajá. Ajá. Entonces eso va a ser una amenaza. O sea, una amenaza porque es algo que no lo puedes controlar como empresa, ¿no? Como empresa no lo puedes controlar y es algo negativo. Entonces va a ser una amenaza. Luego te dice excelente servicio al cliente. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ya le voy a explicar por qué. En primer lugar, ¿cómo ven ustedes ese elemento, ese factor? Dice excelente servicio al cliente. Yo creería que fortaleza, porque es algo que sí puedes controlar, o sea, porque como el empleado está dando un buen servicio al cliente, que atende bien y que el consumidor se siente bien y diga, en esta empresa me atienden bien, eso lo puedes controlar. Ok. Sí, el problema de acá, o sea, eso ya es algo que así está adrede, es que está mal redactado. ¿Por qué? Debería de ser una fortaleza, obviamente, así como dice Rebeca. Pero acá está otra de las claves que debería tener un buen FODA, es que nuestro FODA esté pensado, obviamente, o esté realizado a través de la opinión de las personas responsables de la empresa, ¿no? De las personas que conocen mejor la empresa. Chivo, porque son factores internos también. Pero, como es también una situación externa, a mí me interesa saber también cómo está la competencia. Ahora bien, imagínate, yo tengo un excelente servicio al cliente, pero todos mis competidores también tienen un excelente servicio al cliente. Entonces, todos somos iguales en ese aspecto. Entonces, eso no es una fortaleza. ¿Por qué? Porque todos lo tienen. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo se redactaría para que sí fuese una fortaleza? Debería de ser, poseemos el mejor servicio al cliente comparado con la competencia. Entonces, ahí cuando mis fortalezas sí son mejores, o sea, todos los factores positivos internos míos son mejores que la competencia, ahí sí debería yo considerarlos como una fortaleza.
si todos tenemos lo mismo, entonces, ¿para qué lo voy a poner ahí? Es como que yo te diga, esto es un chiste extremo, tenemos una puerta en mi empresa. Pues todas las empresas tienen una puerta, entonces eso no es una fortaleza, eso es un factor más. Pero si te digo, es que tenemos una puerta, que eso se teletransporta y no tenés que usar ni grada ni ascensores. Mira, ahí sí, porque solo vos tenés ese tipo de puerta. Es algo ficción, ¿no? Pero ahí sí se puede llegar a considerar como una fortaleza. Si yo te digo, y este es uno de los ejemplos más comunes que pueden pasar y que son un error. La gente dice, aquí van a haber dos errores. Mis productos son de calidad. Dígame cuáles son los dos errores que están en esa afirmación y lo consideran como una fortaleza. Pero, Sí, no, diciendo si es buena calidad o mala calidad. Dice Roberto, ya después va su Angélica. ¿Qué dijiste, Roberto? Que no sabemos si está diciendo si es buena calidad o mala calidad, solo calidad. Y eso es todo lo tiene. Ok, esa es la primera. ¿Y la segunda, Angélica? No, yo iba a decir lo mismo, que no había especificado que de buena calidad, de alta calidad, de Ok, calidad. ese es uno de los errores que dicen, es que es de calidad. Y eso ya dijimos que eso es un error. Ajá. Y porque pasó lo mismo con que tiene excelentes servicios al cliente, que le dijo que sus productos son mejores a comparación de las otras, de la competencia. Exacto, ahí está el punto, digamos. Si yo logro decir que mi producto tiene una muy buena calidad, pero lo quiero considerar como una fortaleza, significa que hay aspectos de mi producto o hay características de mi producto que son mejores que las de mi competencia. Digamos, si estamos hablando de la calidad, entonces es que mi producto dura más, resiste más, aguanta más los golpes, resiste más metros debajo del agua, le dura más la batería, tiene una mejor cámara. Si ya tengo muy claro eso, ok, que en esas características de mi producto o servicio, si soy mejor que mi competencia, ahí sí te doy todo el permiso de ponerle una fortaleza. Pero si alguien me dice, no, es que mi producto es de calidad, ahí tenés dos errores y está malísimo, ok, está malísimo. ¿Queda claro? ¿Sí? Y me alegra que hayan entendido a la primera. Luego tenemos entonces nuevos mercados. Ok. Para ustedes, chicos y chicas, nuevos mercados significan pueden ser dos aspectos, ¿no? Puede ser un nuevo mercado geográficamente, ok, es decir, otro país o otro departamento en el cual yo no estoy. Entonces, ese departamento nuevo va a ser un nuevo mercado. O nuevo mercado también se puede tomar desde un aspecto comercial, es decir, si yo ahorita hago zapatos, pues en otro mercado significa que voy a hacer mochilas, ¿no? Mochilas de cuero. Entonces, ahí, dependiendo cómo lo quieran ver, pero digamos aquí dice nuevos mercados. ¿Cómo lo ven ustedes? Una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad, ¿ok? Aquí lo mejor sería especificar mejor, ¿no? Es un nuevo mercado geográficamente y estamos hablando de un nuevo departamento en el cual puedo yo ir y introducirme a ese nuevo mercado. Entonces, si es así, eso es una oportunidad porque el mercado no lo voy a controlar yo, o sea, no me van a yo no controlo ni la bienvenida de ellos, no controlo los mercados o sea, los competidores de ese mercado, no controlo los consumidores, o sea, no controlo nada de ahí. Entonces, y como es algo positivo, porque quiere decir que voy a vender más, tengo más clientes, o una zona extra en la cual yo podría vender, entonces es algo positivo, pero no lo controlo, entonces es una oportunidad, ¿ok? Una oportunidad. Luego te dicen un alto market share. Obvio, yo sé, y la mayoría quizás no conoce esa palabra, pero ¿quién ha escuchado eso y más o menos entiende de qué se trata eso? El market share. ¿No? ¿Alguien que sí? ¿Alguien que diga, sí, es que lo escuché, pero no me acuerdo? Antes de eso, dice Paola en el chat, perdón Paola, que no sale la notificación, dice, al decir que, espérate, dice, al decir espérate, que el buena calidad, porque no lo sabe. Sí, sí, ese era de los errores. Sí, 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 sí. Sí. Tal vez lo del market share es cómo se comparte el mercado, o sea, el porcentaje que tenemos de las ventas del producto en general en ese mercado. Exacto, ok, exacto. Vamos a verlo de una forma muy, muy sencilla. Imagínense ustedes un pastel, ok, un pastelito, un pastel de cumpleaños, ¿no?
ese pastel entero, ok, no importa de qué especialidad sea, ese pastel va a ser todo el mercado, ok, y lo podemos ver de dos formas. El total de ese pastel va a ser el total de las ventas del mercado de esa categoría de productos o el total de unidades de ventas, obviamente, de esa categoría de productos. Como que yo te diga, el mercado de zapatos, ok, el mercado de zapatos, ese mercado en general va a ser todo el pastel. Chivo. Ahora, como lo decía Roberto, el apartado de decir qué porción o qué porcentaje me toca a mí, quiere decir de que, digamos, si se venden, qué sé yo, $100 en todo, un ejemplo, ¿no? $100 en el mercado. Y yo de esos $100 de todo el mercado, yo vendo $30, entonces yo tengo el 30% del mercado. Entonces yo tengo el 30% del market share. Es decir que, imagínense, el pastel arranco un 30%. Entonces esa porción de pastel es el market share, por así decirlo. Esa es una manera muy sencilla de verlo, ¿ok? Entonces, y la otra forma de verlo es en cantidad. Si se venden, qué sé yo, 200 unidades, ¿ok? De esas 200 unidades, yo vendo 60, entonces yo tengo siempre el 30%, ¿no? O sea, el doble de todo. Entonces, igual, si yo vendo de esas 200 unidades que se venden en el mercado, yo vendo 60 unidades, entonces ese 30% me pertenece, es mío y se va a compartir con las demás competencias. Entonces, si son 5 competidores, entonces de una u otra forma hay gente que le va a quedar un pedazo grande de pastel, otros solo el turrón y otros pero ni van a estar en el mercado porque lo sacaron. ¿Okay? A ese ni le dieron pastel porque lo sacaron del mercado. Entonces, ese es el market share. ¿Qué porcentaje del mercado te pertenece visto o desde la cantidad monetaria de ventas o desde la cantidad de unidades vendidas de producto? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? Sí, Ok, ahora, ¿por qué hay dos formas de verlo? Imagínense ustedes vienen y dicen, ok, en el mercado son 6 millones de... Sí, dime, perdón. disculpe. Entonces, cuando se refiere aquí a alto market share, significa que tiene altas ventas. Sí, o sea, tengo altas ventas comparado a mi competencia. Es decir, que yo vendo, o sea, de una manera mucho más que mi competencia, por ejemplo, ¿no? Tengo un alto market share. Porque acuérdate que los market share al final suele ser, como hay tanta competencia, siempre tu market share es muy similar al de la competencia, ¿no? O sea, tenés pedacitos chiquitos. Es raro ver que en un mercado alguien tenga un buen pedazo. Siempre va a existir esos ejemplos, ¿no? Pero eso. Entonces, como está redactado aquí, sería una fortaleza. Sería una fortaleza, porque es algo que te pertenece y es algo bueno, algo positivo, algo que tú controlas. Ah, sí. Entonces, o sea, si ya digo alto market share, ya estoy implícitamente pensando de que tengo mejores ventas que otros, ¿no? Entonces, eso puede ser una fortaleza, ¿ok? Puede ser una fortaleza. Pero lo que les estaba diciendo, ahora, imagínense que en El Salvador somos 6 millones de personas, más o menos, o 7, no, 6 y algo. Y ahora imagínense que yo tenga que fabricar, a cada uno de los salvadoreños hay que darles eh, un televisor, ¿ok? Un televisor. Ya vemos dos competidores. Uno de esos competidores puede producir una cantidad grande de productos, ¿ok? Tiene una fábrica muy grande. Eso quiere decir que sus precios son bajos porque los costos son bajos, teóricamente. Entonces, esos televisores valen, ¿qué? $50, pero son muy buenos. O sea, es un ejemplo hipotético. Valen $50, etcétera, etcétera. Y yo puedo producir un montón. Pero mi otra competencia produce bien poquito, pero tiene televisores de $3,000, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? A mí me interesa saber, o me interesaría saber, perdón, la cantidad tanto monetaria de unidades. ¿Por qué? Al final de cuentas va a tener bastante peso el hecho de decir, bueno, es que este vendió un montón de unidades a $3,000. Pero, aunque el mío vale $50, pero casi que todos los salvadoreños van a tener mi televisor. Que eso es lo importante. Entonces, entre más salvadoreños tienen mi televisor, al final de cuentas yo voy a ganar más dinero que él, aunque esa otra competidora tenga un precio de $3,000, ¿no? Entonces, solo van a haber poquitas personas que tengan su televisor. ¿Qué va a ser rentable para ellos? Sí, pero mi market share va a ser mejor. ¿Por qué? Porque todos los salvadoreños van a tener un televisor de 50, o la mayoría de salvadoreños van a tener un televisor de $50. Entonces, si vamos, es como,
O sea, es un chiste, ¿no? Es como cuando ustedes van en una calle y ven que un montón de casas tienen los satélites estos rojos de Claro. Todo ello es un market share de pura unidades de Claro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, algo así pasaría. Todos van a tener mis televisores míos. Ajá, Angélica, dime. Entonces, se puede ver como que en marketing lo que más importa son las ventas que la ganancia, que dejan las Sí, divisas. sí, sí. Obviamente en el market share no puedes ver tan fácilmente las ganancias, porque las ganancias van a depender también de tus costos, del porcentaje de utilidad que le quieres dar, pero la venta es algo que sí lo puedes ver, o sea, en general. O sea, tú no puedes ir a decirle, mire, ¿y cuánto ganó a la competidora? O sea, no se puede hacer eso tan fácil. Entonces, pero la venta sí. O sea, o sea, también son difíciles, ¿no? Pero es un elemento un poco más entendible. Sí, Rebeca. Sí, es algo medio aparte porque ya me tengo que ir a otra clase, pero Sí, sí, sí. para subir la tarea de la actividad, es que me metí a Discord y no veo ninguna pestaña. Sí, No sí, sé sí, si sí, 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 sí. Lo que pasa es que ahí todavía no lo he habilitado para que en un momento específico se suban todas, porque digamos, si lo hubiera habilitado desde antes, lo de la tarea, digamos, alguien lo sube, alguien más lo puede ver y lo va a copiar, entonces no quiero eso, entonces en un limitado tiempo, ya después de decir, terminando eso, pero por la hora, bueno, mejor voy terminando.